Ok, amados, vamos a dar inicio al estudio de la Parashá Pekudei. Esta Parashá se encuentra escrita en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 38, 21 al 40, 38. Vamos a estudiar la Haftará en el libro de Primera de Reyes, el libro de Melahim, capítulo 7, versículos 40 al 50. Y vamos a estudiar el libro de Gilel, Lucas, desde el capítulo 22, 47 al 24, 53. Está escrito en el libro de Reyes, el libro de Melahim, la Haftará del día de hoy, capítulo 7, versículo 51. Cuando toda la obra que hizo el rey Salomón en la casa de Hachén, en la casa de Dios, quedó completada, trajo Salomón lo consagrado por David, su padre. Es decir, él ya había consagrado todos estos elementos. Además, trajo el oro, el metal, trajo la plata y los utensilios, los cuales depositó en las arcas de la casa de Dios, de la casa de Hachén. La culminación del tabernáculo en el desierto tiene su paralelo en la culminación del templo de Salomón en la ciudad de Jerusalén. De acuerdo a nuestra emuná, de acuerdo a nuestra fe, es importante que fundamentemos nuestra vida en las enseñanzas y tradiciones que recibimos de nuestros patriarcas, de nuestros ancestros, desde la Torá misma, que nos fue revelada en el monte Sinaí, y también en las costumbres que se han ido apegando en nuestro pueblo a lo largo de toda nuestra historia. Salomón mismo concluye que fue su padre David el ideólogo del templo, y aunque Hachén no permitió, Dios no permitió que él mismo llevara esas aspiraciones a la práctica, David intentó desinteresadamente hacer todos los preparativos que estuvieran a su alcance. Él no desfalleció aún sabiendo de que él no era el que iba a construir el templo. Está escrito, esas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio, que fueron enumerados por orden de Moche. Cuando Hachén creó este mundo, él lo creó según la pauta del mundo superior. Estableció en el mundo inferior todos los aspectos del mundo superior, de modo que los dos mundos estuviesen firmemente enlazados. Además, cuando estuvo por crear el mundo, él, Hachén, Dios, empleó la Torá como un modelo y también el nombre divino, que es el resumen de toda la Torá, y por ella misma estableció firmemente el mundo. El mundo es sostenido, enseñan nuestros sabios, por tres energías, o sea, por la sabiduría, Joná, por el entendimiento, Biná, y el conocimiento. Así la Escritura dice, el Señor con la sabiduría fundó la tierra, con el entendimiento estableció los cielos, y por medio de su conocimiento fueron divididos los abismos, como está escrito en el libro de Proverbios,
capítulo 3, versículos 19 al 20. Entonces, con estas tres energías fue construido el tabernáculo, como está escrito, y lo he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, entendimiento y conocimiento para toda clase de obra, como está escrito en el libro de Éxodo, Shemó, capítulo 31, versículo 3. Y todos estos tres están indicados en el relato de la creación. Así, en el comienzo corresponde a sabiduría. Dios creó, alude al entendimiento, y el cielo alude al conocimiento. Y bien, cuando Dios ordenó a Moche hacer el tabernáculo, Moisés quedó desconcertado, no sabiendo cómo empezar, cómo proceder, hasta que Dios le mostró una representación real de él, del tabernáculo. Así leemos: y mira que lo haga según el diseño de ellos que te fue mostrado en el monte, como está escrito en el libro de Éxodo, Shemó, capítulo 25, versículo 40. De esta frase aprendemos que Hashem mostró a Moisés, a Moche, cada parte similar del tabernáculo en su exacta forma superior, según la cual Moisés construyó el tabernáculo terrenal. A Moche se le mostró a través de un vidrio oscuro el reflejo de todas las partes del tabernáculo, tales como existían en lo alto y según debían ser construidas aquí abajo, en la tierra. Moisés, al examinarlas, estuvo algo perplejo. Temió que Dios tuvo que decirle a Moche: sigue tus indicaciones, que yo seguiré las mías. De esta manera fue que Moche comenzó, sin más vacilaciones, la obra de la construcción del tabernáculo. Ahora, cuando Moisés hubo completado la obra, le era necesario hacer un inventario de todas las partes para que los hijos de Israel no dijeran que había un excedente de plata u oro que él de pronto se estuviera guardando para sí. Por tanto, hubo de rendir cuentas en presencia de los hijos de Israel de acuerdo a la orden, y seréis sin culpa para con el Señor y para con Israel, como está escrito en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 32, versículo 22. De allí que está escrito: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio. Porque efectivamente las rúas, el Espíritu Santo, hizo ver a todo Israel la cantidad de oro y plata que ofrendaron. Y luego Moche rindió cuenta de ellos proclamando: todo el oro que fue empleado para la obra y la plata de aquellos que fueron numerados en la congregación eran 100 talentos, porque el santo, bendito es, mucho se complacía con estos artículos, y así deseaba demostrar ante todos que ellos eran dignos de confianza, tanto Moche como Bezalel. Cuando la obra del tabernáculo estuvo acabada, el otro lado comenzó a andar de un lado a otro para ver si podía encontrar algo mayor, es decir, algo con qué acusar quizás a los hijos de Israel, a Moche Rabenu mismo, a Bezalel.
pero no pudo descubrir absolutamente nada. No hubo ningún desfalco, como llamamos nosotros, para impugnar la honestidad de los artífices de la construcción del tabernáculo. Y Hachén hizo que obedecieran a Moche e inclusive lo forzó contra su voluntad a reconocer la corrección que había en las cuentas de la construcción de dicho tabernáculo. Entonces, la integridad de estos artífices se reveló así ante todos, y este es el significado interno de la sentencia. Estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo. También está escrito que fueron enumerados por orden de Moisés, de Moche, lo que significa que por orden de Moisés se rindió una cuenta completa, total, una cuenta absoluta de todo lo que se refería al tabernáculo en la presencia de él mismo y de todo el pueblo de Israel. Encontramos que está escrito que fueron numerados por orden de Moche, de Moisés. Esto se refiere al testimonio, no tanto como al tabernáculo. Y podemos traducir que fue confiado a la boca de Moisés, de Moche, porque después de la partida de este mundo de los patriarcas y todos los que encabezaban en aquellos tiempos las tribus de Israel, es decir, los hijos de Jacob, durante los sufrimientos de Israel en el exilio, el conocimiento del misterio de ese superior nombre divino, ellos lo habían olvidado. Tratábase del nombre ligado al testimonio, el nombre compuesto de esas dos letras que son la base del cielo y la tierra, de lo alto y de lo bajo, y de todos los rincones del universo. Pero cuando Moche vino, ese nombre fue nuevamente averiguado y mencionado, porque cuando estuvo cerca de la zarza, Moche preguntó directamente sobre ese nombre diciendo, y ellos me dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Así está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Y en el versículo 14 encontramos la respuesta. Y respondió Hachén a Moche, la pregunta que él había hecho. La respuesta fue, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Bien. Encontramos escrito que la mujer de Zarefat dijo al profeta Elías, vive el Señor tu Dios. Todo esto está ligado en el mismo estudio a través de lo que sucedió antes, durante y después de la construcción del tabernáculo. Entonces tenemos que está escrito que la mujer de Zarefat dijo al profeta Elías, vive el Señor tu Dios, que no tengo ni siquiera una torta, sino tan solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la arcusa. Está escrito en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 12. Y bien, un puñado constituye una medida definida. Estamos hablando de un puñado. Y por eso no cuadraba que ninguna bendición se posara sobre la alcusa. Sin embargo, se nos cuenta luego, porque así dijo Hachén, Dios de Israel, la orza de harina no vendrá menos ni menguará la alcusa de aceite, hasta que Hachén diere lluvia sobre la tierra.
Y así fue. Y bien, si esa arena, aunque medida y sabido que era un puñado, no dejó, sin embargo, de recibir bendición en virtud de la palabra dicha por el profeta Elías, cuánto más aquí respecto del tabernáculo del testimonio. Pese a que fue sujeto a numeración, aconteció que las bendiciones se posaron sobre él, porque su inventario fue hecho por Moisés, por Moche mismo. Está escrito en el libro de Éxodo, Shemó, capítulo 3, versículo 5. No te llegues acá, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Este versículo lo hemos explicado ya varias veces. Siempre encontramos una diferente opinión, siempre encontramos algo nuevo para aprender. Este versículo se explica en esta parashá como una orden a Moche de separarse de su esposa, de su mujer. ¿Con qué intención, con qué fin? De acercarse a la Shekinah, a la presencia divina de Dios Altísimo. Entonces, el término Tierra Santa designa a la Shekinah, a la presencia divina de Dios, a la cual Moche se unió, se ligó en ese momento. Hashem lo ligó a sí mismo en amor celestial y en un afecto de la mejor manera. Y lo hizo servidor de la casa, de modo que solo habría de ordenar, dar órdenes, y el santo bendito es, ejecutaría el decreto. Porque fue bajo la orden de Moche que se cumplió todo, y todo a su vez se contó. La palabra Pekudei, el nombre de la parashá que estamos estudiando, traduce en numeraciones, contiene una referencia que Dios, Hashem, dio a Moche diciendo, ciertamente yo os he recordado, en hebreo es Pakot Pakudei, porque fue Moche quien constituyó la voz que expresó el mensaje anunciando la partida de Israel del exilio, o sea, el pueblo de Israel abandonando en ese momento la tierra de Misraim, de Egipto. Ok, sabemos que Bezalel fue el encargado de la construcción del tabernáculo. Entonces, hoy vamos a estudiar un poquito acerca de este tema. Bezalel, el hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, de la tribu de Judá. Se ha sentado que Bezalel era del lado derecho. Y así fue él quien perfeccionó toda la obra del tabernáculo. Además, dado que Judá fue gobernante y rey sobre el resto de las otras tribus de Israel, correspondía que un descendiente suyo construyera el tabernáculo. El nombre Bezalel es un compuesto de dos palabras que significan a la sombra de Dios, y así indica el lado derecho. Además de este lado poseía Bezalel la sabiduría para hacer toda la obra. Y con él Oholiab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Oholiab simbolizaba el lado izquierdo, el lado del rigor. Así, el tabernáculo fue hecho de los dos lados y sostenido por ambos, de modo de ser una combinación y un equilibrio de la derecha y de la izquierda.
cuando nuestro Creador estuvo por crear el mundo, retiró una piedra preciosa de debajo de su trono de gloria y la hundió en el abismo. Enseñan sus sabios que uno de los extremos se afirmó en él, mientras el otro extremo estuvo en la parte de arriba, encima. Y esta otra y superior cabeza constituyó en sí el núcleo del mundo, el punto del cual el mundo salió, extendiéndose a derecha e izquierda y en todas las direcciones, y por el cual hasta hoy en día se sostiene. Ese núcleo, esa piedra, se llama Shehilá, que es o traduce fundamento. También nos enseñan nuestros sabios de Israel que una vez que los artesanos comenzaron la obra de la construcción del tabernáculo, ella verdaderamente se completó de una manera espontánea. Así lo aprendemos de las palabras que están escritas. Así fue terminada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Éxodo capítulo 39, versículo 22. Entonces, lo mismo aconteció en la creación del mundo, de la que está igualmente escrito, y el cielo y la tierra fueron terminados. Esto en verdad parece contradecirse con la sentencia de que en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho. Pero la verdad es que aunque las varias partes del mundo se completaron una a una, el mundo en su integridad solamente se completó y se estableció firmemente cuando llegó el séptimo día, cuando llegó el día de descanso, cuando llegó el día de Shabbat. Porque entonces nuestro Creador, nuestro Santo bendito es, unió el mundo en un todo completo, de manera que se pudo escribir, y en el séptimo día Dios terminó su obra que había hecho. Lo mismo ocurrió con la construcción del templo, del tabernáculo. Cuando los artesanos comenzaron su obra, se les mostró ante sus ojos lo que había de hacerse. Se trazó a su vista y se completó de una manera espontánea. Una vez que los sabios completaron el tabernáculo, fue requisito que se rindiera cuenta de todas las partes de la obra. ¿Por qué razón? Porque una vez que se rendía cuenta de una obra, esa obra quedaba firmemente establecida en su lugar. En una obra como el tabernáculo no podía existir corrupción, no podían existir desfalcos, no podía existir algo que trayera duda a los hijos de Israel. Además, como los israelitas encontraron deleite primero en sus ofrendas voluntarias, así se deleitaban con las cuentas que fueron rendidas por Moshe Rabenu a la cabeza. Y de este modo su deleite ayudó a la confirmación de la obra. Está escrito estas y no y estas, lo que significa que esta cuenta eclipsó a todas las cuentas anteriores rendidas en el mundo y estaba destinada a sobrevivirlas, siendo ella la que sostenía en sí el tabernáculo. Está escrito, Hashem eligió a Bezalel de todo Israel para la obra del tabernáculo. ¿Por qué fue así? Sabemos
que la Torá todo tiene una explicación, todo tiene una enseñanza. Se ha aceptado que Dios ha asignado ciertos hombres aquí sobre la tierra para que fuesen una corona para los hombres y los capacitaran para realizar ciertas tareas, ciertas cosas, ciertas actividades. Una explicación mucho más profunda es la siguiente. Judá era del lado izquierdo, pero ¿qué hizo? Se ligó al lado derecho. Y así el tabernáculo fue comenzado del lado izquierdo y luego se juntó al lado derecho. De modo que el todo se transformó en la derecha. De otro lado, aprendimos que Rubén comenzó en la derecha, el hijo, el primogénito de Jacob, él comenzó en la derecha, pero se apartó hacia la izquierda. Y las otras tribus de su compañía marcharon con él. Y también ellas pertenecían a la izquierda. De allí que Bezalel, que era de la tribu de Judá, de Yehudá, y por lo tanto del lado derecho, construyó el tabernáculo y lo completó. Como ya se dijo, el Creador se deleitó en él y lo eligió por sobre los demás para esta obra. Y le dio sabiduría, entendimiento y conocimiento, tanto más que ya poseía toda la sabiduría del corazón, como está escrito. Y es bien bonito lo que viene a continuación en este párrafo. Y en los corazones de todos los que son sabios de corazón, yo he puesto sabiduría. Está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 6. Porque Hachén solo otorga sabiduría a quien ya tiene sabiduría. Pero también sabemos que gracias a la misericordia, al favor, Rajén y el amor de Dios por su creación, es que hemos llegado hasta esta edad presente. Hachén nos ha sostenido hasta aquí. Así ha sido escrito, que el Mashiach, que nuestro santo maestro, debía entrar en el palacio del sufrimiento y que resucitaría de entre los muertos al cumplirse los 3 días y que se proclamaría bajo su autoridad Techuvá, el arrepentimiento para perdón de pecados a todos los hombres, comenzando desde Jerusalén, en el lugar donde fueron construidos los 2 templos. Continúa la enseñanza del Código Real, la traducción hebrea, y aquí que luego de haberlos entregado la verajá, él partió de ellos y fue levantado y llevado arriba al cielo. Y ellos, después de rendirle los honores, regresaron a Jerusalén, con gran sinjá, con gran alegría, con gran felicidad. Y ellos estaban siempre en el templo proclamando la gloria de Hachén. Ahora, está escrito en el libro de Shemot 39, 43, y Moche vio toda la obra, y aquí que la hicieron según lo que Hachén había ordenado efectivamente, así lo hicieron. Amados, el pueblo de Israel fue un pueblo que nos dio ejemplo, fue un pueblo
que dejó su historia impregnada en cada uno de los que amamos lo que Dios ama, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cometió muchos pecados, cometió varios pecados, pero de todos ellos el Eterno los trajo de nuevo. El pueblo de Israel tenía adicciones, y una de las adicciones que tenían los hijos de Israel era a la idolatría. Esto lo podemos ver, esto lo podemos palpar, aprender de todo lo que se ha escrito a través de lo que constituyó el pecado del becerro de oro. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando Moche subió al monte Sinaí? Se demoró. No se demoró porque realmente fue el tiempo establecido. Lo que sucedió allí fue que se hizo mal la cuenta y llegó un poco tarde. ¿Qué sucedió? A la menor oportunidad que tuvieron, cayeron nuevamente en esa adicción. La adicción de a la idolatría. Entonces, ¿qué sucede? Esto no ha cambiado hoy en día. No hemos aprendido de la historia de nuestros patriarcas, de nuestras matriarcas, de la historia del pueblo escogido de Dios. Enseñan a nuestros sabios que aquel que olvida la historia vuelve y la repite y cae en los mismos errores una y otra vez. Todos nosotros caemos algunas veces, ya sea nuestras relaciones, ya sea en diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque todos somos adictos, todos tenemos algo a lo que somos adictos, ya sea la comida, una adicción de ir de compras, una adicción al alcohol, al licor, tenemos adicciones al sexo, las drogas, el control o cualquier cosa que deseemos constantemente. Hoy en día, una de las adicciones más difíciles quizás es a las redes sociales, el teléfono, el móvil. ¿Cómo ocurre esto? Sea lo que sea a lo que somos adictos, o más contundentemente que nuestros problemas con nuestro ego, nuestras adicciones nos dicen dónde está nuestra basura. Así enseñan nuestros sabios. ¿Para qué? Para que podamos limpiarla. Una vez que la reconocemos, la adicción es una flecha que apunta a lo que necesitamos abordar en nuestra conciencia. Las adicciones están basadas en necesidades genuinas. De hecho, derivan de 5 necesidades psicológicas básicas que todos compartimos. Sentirnos amados y cuidados, dar amor, pertenecer, expresarnos creativamente y traer la fuerza de luz del Creador a nuestras vidas. Esta necesidad contiene las otras 4 necesidades, igual que la luz contiene todo lo que existe dentro de esta. Entonces recurrimos a la adicción como una forma de satisfacer una o más de estas necesidades básicas. Pero cuando lo hacemos, solo nos estamos conformando con una imitación vacía de lo real.
Lo que queremos en verdad cada uno de nosotros es luz, pero nos conformamos con comida o alcohol. ¿Por qué? Porque esto lo podemos conseguir fácilmente, rápidamente, lo cual tiene un gran atractivo cuando nuestro deseo es fuerte. Esta es la fuente de nuestro impulso hacia la adicción. Es cierto que todos queremos luz, pero no sabemos cómo conseguirla. Por eso es que nos conformamos con lo que podemos obtener ya, con lo que podemos obtener ahora mismo. El problema con la adicción no es que sea inmoral, que también puede ser inmoral, sino que las adicciones no funcionan. Si ser adictos hiciera felices a las personas de una forma duradera, esto sería fantástico. Como dijo el rabino en una ocasión, si los científicos pudieran inventar una píldora que nos mantuviera felices por el resto de nuestras vidas, él sería la primera persona en tomarla. El problema con la adicción es que el precio a pagar por su satisfacción temporal es el dolor duradero. En verdad, existen dos tipos de adicciones. Las adicciones más obvias de tipo físico, como fumar, el sexo, el alcohol, las compras, el trabajo, etc. Y están las adicciones emocionales invisibles, que todavía son más dominantes que las físicas. De hecho, todas nos afectan a cada uno de nosotros. Estas incluyen la necesidad de control, de reconocimiento y de comodidad. Algunas personas son adictas al drama y lo crean el drama cuando su vida cotidiana, no se lo proporciona en una cantidad suficiente. Otros son adictos al enojo, otros adictos a la crítica. Comparadas con las adicciones físicas, las adicciones emocionales son más difíciles de encontrar y de reparar, porque se esconden muy bien, o las escondemos muy bien. Dicen nuestros sabios que pueden haber más personas adictas a la aprobación que a cualquier otra cosa. A menudo a menudo no vemos todo lo que somos capaces de hacer para satisfacer nuestras adicciones emocionales. Ni nos damos cuenta tampoco del daño que este tipo sutil de adicción causa en nosotros y en los que nos rodean. No podemos tomar una resonancia magnética y ver el efecto del enojo crónico de la misma forma que podemos escanear los pulmones de una persona para ver el impacto que ha causado en ellos 20 años de adicción al tabaco o al licor. Quizá lo más difícil de la adicción es que las medias tintas, los remedios, más o menos, no funcionan. La única forma de lograr la plenitud, si somos adictos, es dejando de serlos. La adicción en sí mismo nunca
puede ser satisfecha. Ninguna adición en sí misma va a poder ser satisfecha. Trátese de la que se trate, de fumar, el sexo, el alcohol, las compras, el trabajo, ninguna va a llegar a ser satisfecha. Nunca podemos beber suficiente alcohol si eres o somos un alcohólico. Nunca podemos lograr control suficiente si eres un adicto o somos adictos al control. Si un adicto quiere llenar su vasija, necesita alejarse de la adicción y recurrir a lo auténtico. El ego juega un gran papel en la adicción emocional. Nos pone en necesidad de reconocimiento y aprobación de parte de los demás, de controlar o ser también controlados. El ego alimenta estas necesidades con sentimientos también de no merecimiento o con sentimientos de inseguridad, con miedo al abandono, a la vergüenza. Todos, amados, tenemos ese metal precioso, tenemos oro. ¿En dónde? En la luz. Pero nos conformamos con el plomo. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos tan insatisfechos. En lugar de escuchar la voz tranquila y sabia del alma con que fuimos creados, que está en lo más profundo de nuestro ser interior. Colocamos nuestra esperanza de ser felices en las personas y las cosas del mundo externo, afuera. La adicción es una metáfora para la vida. Para querer la vida que queremos, también tenemos que volvernos conscientes y luego efectuar un cambio en nuestra conciencia. Es la única forma de reescribir toda nuestra vida. Desde una perspectiva cabalística, sabemos que no podemos cambiar a nadie, ¿cierto? Es imposible quizás tratar de cambiar a alguien, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos. Lamentablemente, muchos de nosotros necesitamos tocar fondo antes de volver a subir. Espero que no tengamos que llegar hasta ese punto, pero a menudo sucede así. Según esos sabios, la adicción es una forma de idolatría y de esclavitud. Y eso ocurrió con el pueblo escogido de Dios, con el pueblo de Israel. Ellos vivieron la esclavitud, pero también tuvieron muchos problemas con la idolatría. Y no se refiere tanto a los ídolos a los cuales rezaban los griegos, los romanos. Estamos haciendo solo referencia a lo que ocurrió con el becerro de oro. La idolatría ocurre cada vez que percibimos algo que no sea la luz de nuestro Creador. La idolatría ocurre cada vez que perseguimos algo que no sea la luz de Hachén, de Dios Altísimo. Correr tras la satisfacción inmediata es idolatría. Cuando colocamos a otra persona por encima de nosotros mismos, cuando le damos poder sobre nosotros, cuando buscamos su aprobación, eso es idolatría y es a su vez esclavitud.
Estamos de esa forma regresando a Egipto, a la tierra donde fuimos sacados hace miles de años. Estamos de esa forma convirtiendo a esa persona en la fuente de nuestra felicidad. Hemos creado un Dios, un falso Dios, a quien servir. Entonces, no se trata solamente del tipo que bebe demasiado, de la chica que toma demasiadas drogas, o aquel que hace muchas compras. Todo este concepto debemos dejarlo a un lado y en su lugar debemos preguntarnos dónde vemos un patrón de comportamiento adictivo en nuestra propia vida. Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿En qué área soy adicto a la aprobación de otra persona? ¿En qué aspecto dejo que otra cosa se vuelva más importante que la conexión de mi alma con la luz de Hashem? Soy un adicto de la atención. Me gusta que todos tengan que ver conmigo, que todos hablen positivamente de mí. Soy un adicto a tener el control de todo lo que sucede a mi alrededor. Amados, solo cuando tomamos el autocontrol podemos abandonar este tipo de adicciones. Todo depende del tiempo que nos tomemos en aceptar que la luz de Hashem, que la luz del Creador, es la única que ilumina el alma. Porque el alma fue puesta en nosotros. Felices son los justos en el mundo por venir, porque muchas son las refulgencias atesoradas para ellos, muchas las felicidades reservadas para ellos. Dios formó la luz como el medio para la creación del mundo, para aquellos que se refugian o nos refugiamos en él, es decir, para los que moran debajo de la sombra del Altísimo, a la vista de los hijos de los hombres, tanto más que es el funcionamiento de esta ley la que hace posible la existencia de la humanidad, que es por ella sostenida a pesar del hecho de que la luz misma está acumulada en otra parte. Esto lo indica la similitud de la frase: estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo. Y estas son las generaciones del cielo y la tierra, porque todas las generaciones del cielo y la tierra fueron producidas por la energía de esa luz atesorada. E igualmente, todo lo que entró en las cuentas del tabernáculo lo efectuó la misma luz. ¿Cómo lo sabemos? Porque la escritura dice: y Besaleel, el hijo de Uri, el hijo de Ur, de la tribu de Judá, que era del lado derecho, y con él estaba Oholiab, que era del lado izquierdo, porque el tabernáculo fue hecho por ambos, por el lado derecho y el lado izquierdo. Finalmente, Moche erigió el tabernáculo uniendo los dos lados. Todos nosotros caemos algunas veces, ya sea en nuestras relaciones, nuestra vida profesional o nuestro trabajo espiritual. En esto no nos salvamos ni los maestros de Torá, ni los rabinos, ni los más sabios. Pero cuando no queremos otra cosa más que rendirnos, este es el momento de preservar. Cuando nos sentimos
más impulsados a correr, es el momento de quedarnos, porque ese es el momento en que podemos empezar a revelar la luz con la cual fuimos creados. Si estamos en una relación amorosa, no estoy diciendo necesariamente que tengamos que quedarnos en esta para siempre, pero ¿qué pasa? Si huimos corriendo de un problema en particular que de repente surge con nuestra pareja, podemos estar perdiendo una oportunidad de oro para superar ese obstáculo y transformarnos para mejorar. Hemos visto que a medida que crecemos y evolucionamos, el mundo a nuestro alrededor también mejora. La fuerza primaria que nos lleva a correr o abandonar es el dolor. El trabajo, el matrimonio, la baja autoestima, la lucha misma con el dinero, no podemos asumirlo, así que encontramos formas de insensibilizarnos, incluidas las adicciones que estudiamos hace unos minutos. Entonces, si queremos saber dónde encontrar la luz está dentro de nosotros mismos. Y esta luz está por encima del dolor. Siempre que el dolor aparece, tenemos que trabajar con este para obtener el mejor metal precioso, el oro que está al otro lado. De la misma forma que la adicción señala nuestra basura, el dolor señala nuestra luz. Evitarlo puede parecer una buena estrategia, pero nos impide descubrir nuestro propósito. Las personas que son consistentemente exitosas suelen ser buenas asumiendo el dolor en lugar de evitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de dejar que el dolor me mantenga estancado en el pasado, estoy descubriendo mi propósito? Estoy haciendo el trabajo que me fue encomendado en la creación. Ahora, cuando atravesamos una experiencia traumática, ese dolor a menudo se queda atrapado en nuestro interior. Y una forma poderosa en la que podemos resolver este trauma es ayudando a otra persona a atravesar su propia versión de esta situación. Al ayudar a otros que han atravesado los mismos problemas que nosotros, hacemos una poderosísima conexión con la luz del Creador. Cuando compartimos nuestros desafíos con alguien que está atravesando por los mismos problemas, encontramos alivio y ellos también encuentran alivio. Y como siempre, cuanto mayor es el desafío, más luz nos será revelada. Amados, ya para terminar, está escrito: entonces la nube cubrió la tienda de reunión, por lo cual la Shekinah, la presencia divina, moró, habitó sobre la tierra. Y el espíritu impuro, llamado fin de toda carne, salió del mundo y desapareció en la caverna del gran abismo. Así, solamente el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, tiene dominio
sobre el mundo, como lo dice la Escritura. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión. Luego está escrito: y Moisés no fue capaz de entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba en ella. La nube es la presencia divina, la Shekinah de Dios, de Hachén. En otras palabras, porque el Espíritu Santo revoloteaba sobre el mundo y el espíritu impuro de esta manera desapareció. Pero los malvados lo atrajeron de nuevo al mundo. Y si no hubiera sido por ellos, habría desaparecido completamente ese espíritu inmundo. Pero en los días por venir, nuestro santo bendito es, hará que desaparezca completamente del mundo, como dice la Escritura en el libro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 25, versículo 8. Hachén destruirá la muerte para siempre, y el Señor Dios enjuagará las lágrimas de sobre todas las caras y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Hachén lo ha dicho. Hazá, hazá, esfuérzate, esfuérzate. Shalom, shalom.